nombre es Iván Muñoz, soy el coordinador del Comité Bolivariano de Solidaridad con Venezuela y estamos realizando esta actividad solidaria con el pueblo hermano con el objeto de poder representar un rechazo muy categórico a la agresión que está sufriendo el pueblo y el gobierno venezolano de parte del imperialismo y de la derecha internacional. Buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas, todos que nos han aceptado la invitación para reunirnos y manifestarles en grandes trazos, tratar de explicar eso que en la gran prensa o cierta prensa no explica, no dice, oculta, desinforma y transforma también. Agradecerle a los organizadores, a todos ustedes, a las organizaciones sociales, políticas, culturales. Gracias, compañero Torrealba, por esa magnífica muestra de la música latinoamericana, de la música andina. Muchas gracias. Agradecerle también al compañero embajador Víctor Valles, embajador de El Salvador, a la compañera cónsul de nuestra hermana y querida República de Cuba, a todos, absolutamente a todos, porque encontrarnos para tratar de interpretar esta situación crítica, yo diría que incluso hasta muy riesgosa, pero que nosotros no vamos a soltar mano de lo que creemos que son nuestras convicciones, afincados en nuestras propias particularidades históricas y culturales y políticas que nos obligan a seguir el camino que señaló el comandante Chávez y que, por lo que estamos viendo y por la reacción del mismo pueblo venezolano, como acabamos de ver, pareciera que ya ese gran propósito o ese gran objetivo que se fijó el comandante Chávez fue de llevar la revolución hasta un punto de irreversibilidad. Y parece que eso lo ha interpretado bien el pueblo venezolano. Por supuesto que lo está entendiendo también Trump y su trompada, pero bueno, somos latinoamericanos y como tales somos, frente al poderío del imperio y los factores fácticos internacionales, somos irreversibles en ese sentido. Para entender la situación en Venezuela, primero hay un elemento fundamental, que es como entender también a Latinoamérica y es entender a buena parte del mundo. En todo análisis, en todo estudio, en todo adentramiento estructural para interpretar realidades en este mundo de hoy, no puede quedar por fuera los Estados Unidos. Quien trata de interpretar esta real situación, este capitalismo tan descabellante, este capitalismo cruel, asesino, empobrecedor, cruel, sin interpretar los Estados Unidos o sin entender la participación de Estados Unidos en este proceso que se inicia después de la culminación de la Segunda Guerra, estaría mintiéndose a sí mismo y estaría mintiendo, tal como hace la gran prensa corporativa mundial. Lo otro que hay que entender es que cuando se dice imperio no se dice solamente Estados Unidos. No, las potencias occidentales especialmente, nosotros siempre yo las clasifico en, primero la punta del iceberg o la Roma del imperialismo mundial, que es Estados Unidos. Pero después vienen una subcategoría o una primera subcategoría conformada por Inglaterra, Francia, Alemania, Israel, Nueva Zelanda, etc. Y después viene una tercera categoría donde pudiéramos ubicar a Italia, España, Australia, y después viene una cantidad de otros países cuyos gobiernos obedecen fielmente a Europa. Por ejemplo, esa Europa que hasta la Segunda Guerra Mundial era cuna de la cultura, cuna de mucha de nuestra cultura occidental. Hoy nos encontramos con una Europa entregada, pisoteada por la OTAN, y pareciera que los europeos se acostumbraron a eso y pareciera que cada vez les gusta más la OTAN. Y por eso piden a cada momento que la OTAN aumente su presencia, aumente sus tropas, aumente sus tanques, sus cañones y sus navíos en Europa. Bueno,
Así piensan los europeos, así piensan estas élites que dominan a la cuna de la cultura occidental judeocristiana. Entonces lo primero hay que entender es que no es solamente Estados Unidos, son una cantidad de países y es una cantidad de elementos fundamentales que le dan estructura al el poderío político que deviene del poder, el poderío económico. Ahí encontramos, incluso interpretando de los documentos de Santa Fe, pero encontramos entonces factores fácticos, criminales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de Bilderberg, el Club de París, todos los clubes habidos y por haber, que se han enganchado en una operación sostenida de dominio sobre el mundo. Quien piense que lo del Club de Bilderberg, porque siempre están las teorías de la conspiración o las teorías conspiranoicas, pero negar la existencia, y no tanto la existencia, sino negar la prevalencia de la acción de factores fácticos, perversos, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de Bilderberg, etc. La Organización Mundial del Comercio. Negarlo es precisamente negarse a una realidad y acomodarse a lo que pareciera que a veces hace infecundo incluso el sentimiento y el espíritu de la gente cuando se entrega de gratis o gratuitamente a los designios de este gran poder mundial como es el imperialismo entendido en todas sus dimensiones, no solamente desde los gobiernos, de los estados, sino de una estructura ideológica, una estructura política y una estructura cultural que quizás es la más peligrosa, porque esa es la que nos lleva lleva a las sociedades, a los países, a las naciones a arrastrarse frente a esto. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento es que cuando se habla de Venezuela, hoy venía en la tarde, cuando venía hacia acá, venía escuchando un informe que me llega de Caracas, que las dos primeras noticias que tomaron el trending topic en el Twitter durante las últimas 48 horas fueron dos. La bomba de hidrógeno del gobierno norcoreano y los 200 millones de Lilian Tintori. Cuando uno trata de ver, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque somos los favoritos de la prensa internacional, somos los favoritos predilectos de esos poderes fácticos, por muchas razones. Ahora explicaré muy rápidamente que no es solo el petróleo, incluso yo pienso en lo personal que no es el petróleo lo más importante. No rebato a lo que pueda decir porque por supuesto la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y del análisis, introducirse en todos estos temas, pero que al lado de la bomba de hidrógeno de los norcoreanos estén los 200 millones de bolívares de Lilian Tintori es llamativo, ¿no? Entonces, cuando la prensa dice y desdice y ataca y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Venezuela? Entonces inmediatamente quienes no conozcan Venezuela, no conozcan mi país, no han ido a mi país, no han leído sobre nuestra historia, sobre nuestra geografía, etcétera, a lo mejor se imaginan a Venezuela un país grandote, se imaginan algo un poco más pequeño que Brasil, quizás un poco menos pequeño. Déjame decirle que nosotros en términos de territorio, Venezuela, en este continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, somos el 9º país. Somos apenas un poco más grandes que Chile, pero incluso Bolivia y Perú son más grandes, y Colombia son más grandes en términos de territorio que Venezuela. Y en términos de población somos el 8º país. Si nos vamos por vía del poder armado, déjeme decirle que creo, porque por supuesto como embajador lo debo analizarlo y estudiarlo, que el poderío militar de Chile con 17 millones de habitantes es superior al poderío militar de Venezuela con 30 millones de habitantes. Así que no somos un peligro para nadie. Llama la atención entonces que el presidente del mundo, Obama, declara a Venezuela como una potencia inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. Uno ve eso y si no se adentra, uno no tiene capacidad de asombro ante tamaña ridiculez. Y cuando uno ve al nuevo presidente del mundo, Donald Trump, amenazando militarmente a Venezuela,
Entonces yo creo que deberíamos comenzar a preguntarnos en serio, estructurando pensamientos del por qué ocurren estas cosas. El otro elemento fundamental es que en qué momento está viviendo los Estados Unidos. Estados Unidos tiene o ha tenido desde su fundación, ha tenido esos, ustedes le dicen cucos, creo, esos asombros, esos fantasmas que tanto molestan. Tres grandes cucos. Primero, el surgimiento de China. De hace 200 años, en Estados Unidos se habla del temor, o se habla con temor, con preocupación sobre el surgimiento de la potencia china. Quizás ellos visualizaron lo que hoy se está haciendo presente. Para el 2050 se calculaba que China llegaría a ser la primera potencia económica del mundo. Pero resulta que a partir del 2014 ya China es la segunda potencia económica del mundo, pero es el primer país exportador del mundo. De manera que ese susto, ese fantasma de los Estados Unidos comienza a perder vapor y a convertirse en un elemento de carne y hueso. El segundo gran temor de los Estados Unidos es que ustedes saben que cada vez que un chileno transa financieramente con $1, 0.06 dólares se quedan en los Estados Unidos. Ellos no ponen ni hacen absolutamente nada. Lo que hacen es producir una mercancía primaria, que se llama dólar, que la exportan a todo el mundo y prácticamente han obligado, después de la Segunda Guerra Mundial, después que Nixon acabó con el patrón oro, han obligado a todo el mundo prácticamente a transar con el dólar. Y uno de los grandes soportes de la economía norteamericana es precisamente las transacciones con dólares fuera de los Estados Unidos. No hay estudios serios que digan, pero al parecer las ganancias obtenidas por el dólar fuera de las fronteras de Estados Unidos es superior a las ganancias obtenidas por el dólar dentro de las fronteras norteamericanas. Esa hegemonía del dólar comienza a hacer agua. El acuerdo de Shanghái, los BRIC están fundando grandes bancos. Solamente el banco BRIC tiene $100.000 millones para préstamos para múltiples ocupaciones o múltiples desarrollos en el mundo entero. De manera que el dólar comienza a perder esa hegemonía. Y el tercer gran elemento al que temen los Estados Unidos es la unidad latinoamericana. 200 años han transcurrido, casi 200 años han transcurrido, o van a transcurrir 200 años de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, hecho por nuestros libertadores, saboteado por los Estados Unidos. Lamentablemente se atravesó también Santander y sin autorización del Congreso de la Gran Colombia invitó a los Estados Unidos a que sabotearan y efectivamente sabotearon el Congreso Anfictiónico. De manera que, y ahora estamos viendo la geopolítica que se ha movido no solamente desde el plano de las ocupaciones territoriales con elementos de proyección, de influencia de un país sobre otro, sana influencia por supuesto, que se rompe por supuesto en la Segunda Guerra Mundial con las teorías de Schopenhauer, que fue lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial o a la aparición del nazismo. Hoy en día la geopolítica se ha transmutado y tiene muchas variantes, muchas caras, muchas facetas. Hoy tenemos la geopolítica del terror, el terrorismo es una geopolítica. El terrorismo como lo conocemos hoy no surge ni siquiera de unas bases religiosas como se nos hace creer, no surge de bases culturales con aquello de que el fin de la civilización o el fin de la historia como lo tildaba Francis Fukuyama, no. El terrorismo nace como una concepción de lucha política por parte de las grandes potencias occidentales. Estados Unidos a la cabeza, pero Francia, Inglaterra, Israel y Alemania por delante también empujando la carreta del terrorismo. ¿Quién tiene duda del origen hoy de los talibanes o del Estado Islámico, del Daesh, de todas estas corrientes terroristas que azotan al mundo? La geopolítica de las drogas.
la geopolítica de las comunicaciones, la geopolítica la geopolítica del periodismo prestado a los grandes factores. En fin, en todas esas ramas de esta geopolítica y en estos grandes acosos sentimentales de los Estados Unidos está atravesado un pequeño país, noveno en este continente en territorio, octavo en población, y unas fuerzas armadas pequeñas como la nuestra, atravesado como un país nodal. De manera que Venezuela se ha convertido en un país nodal, en un objetivo multidimensional, y lo que ha tratado los Estados Unidos y sus aliados es de rendirnos a los venezolanos, rendirnos por agotamiento, con una estrategia de saturación política, de saturación comunicacional, de saturación económica, etc. Bueno, ahí estamos nosotros de pie. Nosotros no vamos a dar marcha atrás, por supuesto. Yo decía que no es solo el petróleo. En Venezuela ahí se están descubriendo a la llegada de Chávez muchas riquezas de otro tipo, gas. Se sabía que había gas en Venezuela, pero no en la cantidad descomunal como se está descubriendo ahora. Oro, coltán, torio, etc. Pero no es por allí, no es por allí. Estados Unidos no va a invadir a Venezuela por el oro, ni por el gas, ni siquiera por el petróleo. Yo esa tesis por supuesto que tienen sumamente interés. El interés de los Estados Unidos sobre el petróleo es por dos razones. Primero, cortar el suministro a China, que está aumentando. Nosotros, de 1.700.000 barriles que enviábamos hasta el año 2011-2012 a Estados Unidos, hoy se envían apenas unos 700.000 barriles diarios. Ya estamos sobrepasando los 700.000 barriles diarios que se envían a China, a India y a Singapur, y un poco también al Caribe y a Sudamérica. El propósito de los Estados Unidos es cortar la ruta de suministro de Venezuela a China. Recordemos que cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, después de haber perdido la guerra en el Medio Oriente, donde fue a buscar petróleo, mandando incluso a su mejor hombre, al mariscal Rommel, se dedicó a destrozar barcos y buques petroleros que viajaban desde Venezuela y México hacia las refinerías que quedaban todavía no ocupadas por Hitler en el continente europeo, en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia. Bueno, Hitler vino a bombardear barcos. ¿Cuántos barcos quedaron venezolanos y mexicanos y norteamericanos y ingleses quedaron enterrados ahí en el Océano Atlántico porque fueron bombardeados por Hitler? Estados Unidos, por supuesto, que no puede hacer eso mismo ahora. Es lo que, si pudiera, lo hace, bombardear nuevamente los barcos que llevan el petróleo hacia China. Ese es el gran propósito. Y el otro propósito es que los Estados Unidos y las potencias occidentales, desde la Primera Guerra Mundial, han afinado un mecanismo de supervivencia económica y geopolítica a partir de las guerras. El mundo no ha descansado desde entonces, no ha pasado desde la Primera Guerra Mundial un día en este planeta Tierra sin que haya un conflicto bélico latente o activo en cualquier territorio, en cualquier país, en cualquier región del mundo. Estados Unidos, y una de las salvaciones de Estados Unidos, salvación económica digo, o supervivencia económica de Estados Unidos y de la Europa Occidental, es un tercer gran conflicto. Y ese conflicto no ha detonado sencillamente porque no tienen el petróleo suficiente para eso. Mar del Norte se está secando y el Golfo de México quedan apenas unos 50.000 millones de barriles que se lo disputan entre las compañías petroleras de Estados Unidos y de México y alguna que otra europea, entre ellas Repsol español. No les queda petróleo a las potencias occidentales para deflagrar un tercer gran conflicto. Aun cuando ya el Papa Francisco advirtió que quizás el mundo está viviendo ya la Tercera Guerra Mundial por pedacitos. Y uno de los elementos fundamentales es precisamente la energía y el agua. Y el control de las rutas por donde pasa la energía. Hoy en día tenemos una economía que se mueve en el mundo, que se mueve en base a la energía, al armamento y a la droga.
los tres grandes negocios que la humanidad en su historia económica ha conocido. Y hoy día el mundo se mueve la economía, por eso es que se han inventado los paraísos fiscales, para ocultar dinero proveniente de cuánta perversión se puede imaginar que se mueve en este mundo. Pero la economía hoy en día está manejada por eso, repito, droga, energía y la tercera, gracias. Así es que nosotros aparecemos ahí atravesados sin proponernos, pero atravesados al fin como un país nodal. Un país cuyo llama la atención del poderío no solamente bélico, sino geopolítico de las grandes Macron. Porque cuando uno escucha a Temer o a Kuczynski o a Macri, bueno, cada quien necesita su minutico de fama al día para no desaparecer. Pero cuando lo hacen presidentes de potencias nucleares, potencias militares y potencias económicas como es Francia, o los Estados Unidos por supuesto, uno alcanza a entender esto, los intereses que hay detrás, no solamente del petróleo. Y a esto quería llegar. Aquí el elemento fundamental es un elemento de carácter ideológico. Acá el elemento fundamental es que como hoy, 4 de septiembre, que celebramos la llegada o el arribo al poder, el triunfo electoral del presidente Allende, ya teniendo habiendo tenido la experiencia leccionadora, iluminadora de la Revolución Cubana, en Latinoamérica, como sabemos, se ha adentrado a muchos procesos de este tipo. Antes de Cuba incluso, Jacobo Arbenz nunca habló de socialismo, Jacobo Arbenz lo que quiso fue quitarle a Chiquita Brand, a la Grapefruit, no sé, quitarle una cantidad de tierra, ya eran dueños de la mitad de Guatemala, y quitarle el comercio también, o usufructar también el comercio del banano. Entonces imagínate si por bananos derrocan a un proyecto evidentemente de carácter social, de izquierda. Imagínense que no lo iban a hacer con el presidente Martín Salvador Allende, ni que lo iban a hacer con Chávez con el asunto del petróleo también, y otra riqueza. Así es que no nos han dejado probar, y ese es el gran reto que la concepción ideológica estructurada alrededor del capitalismo depredador significa Venezuela. Porque es que han pasado ya, vamos para 19 años. Y esto cada vez toma un matiz o un cariz más estructural, más centrado, más de nosotros mismos, de más lucha, de más cuerpo a cuerpo, de más batalla día a día contra tantas adversidades y con tanta ignominia del poderío imperial. No nos han dejado probar algo que sea diferente a lo que conocemos, el capitalismo, y con la llegada de los años 70 también el neoliberalismo. Que el socialismo no sirve, que el socialismo es un fracaso. Bueno, pero ¿en qué país de este continente el socialismo ha sido poder? Jacobo Arbenz, Joao Goulart, Allende, el intento el compañero Zelaya, Lugo, y el intento de derrocamiento de Evo Morales y del compañero Rafael Correa. Porque es que a Chávez, incluso a Chávez lo derrocaron. Por 3 días o por 2 días Chávez fue derrocado. Chávez fue incluso desaparecido. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué la derecha en este continente no nos da una oportunidad? Una. Que deje tranquilo a un proyecto político de izquierda que gobierne por 5 años. No más pedimos eso. ¿Por qué no se atreven? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? ¿Por qué no comparamos procesos políticos afincados en los intereses de las grandes corporaciones mundiales, del imperialismo, y los intereses reales de los pueblos, de las clases populares? Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estará algún
proyecto político de izquierda en este momento, llámese Evo Morales, llámese Lenín Moreno, Maduro, etc., estará interesado en derrocar a un proyecto político de la derecha en este continente, o neoliberal? ¿Estarán estos gobiernos de izquierda socavando, haciendo zapa, labor de ingeniería de zapa en los pies, en la estructura de algún gobierno de derecha en este continente, alrededor del gobierno de Temer, de Macri, de Kuczynski, de Peña Nieto, etc.? La pregunta, ¿podemos decir lo contrario? Con eso dejo esa interrogante. Venezuela, por supuesto, atravesado allí en la garganta del imperialismo mundial, hemos encontrado las herramientas y hemos encontrado las oportunidades y hemos encontrado el liderazgo, porque el liderazgo de Chávez se hizo a partir de, no solamente de un líder, sino de una realidad concreta, una realidad que venía de un país con la riqueza de Venezuela, con un 50% de pobreza, y de ese 50%, el 24% era pobreza extrema, o indigencia, o pobreza crítica. En cada país tiene su propia denominación. Esa es una realidad que construye y se construye. Y recordemos que veníamos del Caracazo, del 27 de febrero del 89. Dicho esto, yo me voy a abocar a contestar algunas preguntas, porque siempre que voy a estos foros, al salir, alguien me hace una pregunta, ¿y por qué esto y por qué aquello? Entonces sobre eso yo construyo mi discurso. No estoy inventando, sino que voy a contestar esas preguntas que muchas veces me han hecho y que han quedado sin respuesta, porque cada vez que salgo de algún foro de este tipo, de un escenario maravilloso como el que compartimos, siempre surgen esas preguntas. Al montarme en el vehículo, yo saco mi bolígrafo y anoto. Las preguntas se me han hecho. Claro, son como 50 preguntas, pero no se preocupen que voy a tratar de responder algunas de ellas o las que creo que son han sido más centradas. Me preguntaba alguien, una pregunta yo diría que capciosa, pero muy inteligente. ¿Por qué la derecha no quiere el poder por vía democrática en Venezuela? Me pone a pensar y por supuesto hay que investigarlo. Y es así. Ustedes recuerdan el año pasado con todo el boom mundial de un revocatorio, porque eso fue mundial. No había forma de que los periódicos hasta en Lapón o en Cuquiazapón no hablara del bendito revocatorio. Recordemos que el revocatorio lo había hecho en el 2004 y que cuando recogieron las firmas en 2003 cometieron trampas, por lo tanto tuvieron que volver a recoger. Chávez en su bonomía, Chávez en su generosidad, porque tanto derecho tiene la derecha a efectuar un revocatorio al presidente, como el presidente tiene tanto derecho a que no le hagan un revocatorio. Chávez en su bonomía, en su generosidad, en su apertura, yo diría que hasta en su ingenuidad, les dijo, bueno, Consejo Nacional Electoral, tome usted la decisión, no es una decisión que me corresponde, pero estoy dispuesto a que vuelvan a recoger la firma y vamos a revocatorio. Y volvieron a recoger la firma y se fue a revocatorio en 2004 con el revolcón que les dio, por supuesto, Chávez. Pero fíjense que el año pasado amanecieron con lo del revocatorio y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué razón? Si eso fue el acto de convocatoria para recoger, no son solamente firmas, es una planilla en un papel especial que permite que la huella digital sea capturada por un lector óptico. La derecha en Venezuela tiene pánico a la tecnología, ¿no? Lectores ópticos, a captahuellas, a cosas, porque como estaban acostumbrados, había un viejo líder de Acción Democrática, Alfarucero, que le dijeron, presidente, porque era el presidente del Partido de Acción Democrática, hemos perdido las elecciones en tales y cuales estados. Y él le dijo, acta mata votos. O sea, no importa cuántos votos saque el movimiento al socialismo, ni saque Copay, ni saque el otro, sino que lo que importa es lo que está en el acta. Uno se pregunta, porque los locales donde ellos llamaron
a recoger las manifestaciones de voluntad, que es que la persona escribe su nombre a mano, escribe su número de cédula de identidad, tiene que escribir a quién quiere revocar, a Nicolás Maduro, presidente. Después tiene que firmar y poner sus huellas de identidad, sus huellas dactilares. La pregunta es si ese fue un acto de ellos, porque en cada local tenían las listas de sus votantes. Recogieron aproximadamente unos 3 millones, bueno, dijeron que 3 millones, después nunca supimos en realidad, pero supongamos que sean 3 millones. 1.639.000 manifestaciones de voluntad falsas. Trucha, le dicen ustedes, ¿no? Nosotros decimos chimbas. Niños votando, o sea, niños firmando, presos, personas inhabilitadas políticamente, menores de edad, más de 6.000 personas fallecidas. Bueno, en el Caribe que un muerto vote, como nosotros somos tan macondianos, los muertos votan. La pregunta es, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa es la pregunta que ellos no han querido responder, pero todos sabemos. Como hay una disección al interior de este grupo denominado Mesa de la Unidad Democrática, y el revocatorio fue liderizado por Enrique Capriles. ¿Qué hicieron Leopoldo López, María Corina Machado, Ramos Ayud? Ramos Ayud es un zorro de la política desde el año 58, imagínense. Le envenenaron el proceso, le envenenaron las planillas a Capriles. Por eso, la primera pregunta, ¿quieren o no quieren elecciones? Porque al fin y al cabo, un revocatorio es una elección. Después pidieron que las regionales, las pidieron para el año pasado, porque ya estaba vencido el periodo. Le dio el CNE, muy bien, quieren regionales, entonces hagamos las regionales, lo que le dio el CNE, pero juntos por ley no se pueden hacer elecciones para gobernadores y el revocatorio. No queremos regionales, olvídense, queremos revocatorio. Pasó lo que pasó y este año incluso estuvieron también a punto de oponerse a la elección de gobernadores. De manera que no quieren la vía electoral. Ahora, ¿por qué no quieren la vía electoral? No quieren la vía electoral porque para privatizar el petróleo, para privatizar el agua, para privatizar la educación, para privatizar la salud, para privatizar el fondo de pensiones, tienen que hacer un referéndum o varios referéndums. Si ellos llegan por vía electoral, por vía democrática, tienen que hacer un referéndum. Y el pueblo venezolano jamás va a aceptar la privatización y regresar atrás con eso. Si ya tuvimos un 27 de febrero, ¿qué pasó el 27 de febrero con los más de 3.000 muertos que dejó de saldo Carlos Andrés Pérez? A lo que hizo el pueblo venezolano fue decirle, no queremos neoliberalismo, no queremos privatización. Y esta gente vuelve a insistir en esto. Si van por vía electoral, tienen que obligatoriamente ir a un referéndum. Y el referéndum lo van a perder. ¿Cuál es la solución? Vía del golpe. Ellos se van a las elecciones municipales, a las elecciones para gobernadores, etcétera. Gobernadores para nosotros o regionales son los intendentes para ustedes, que en Venezuela son elegidos. Si llegan por vía electoral, no van a poder privatizar nada. Y si no pueden privatizar nada, ¿para qué están allí entonces? Ellos son una estructura capitalista neoliberal. Y el capitalismo neoliberal se alimenta casi que exclusivamente de la privatización de los servicios básicos y fundamentales de toda sociedad y de todo país en el mundo. Esa es una de las razones. Hay otras razones. Por eso es que Carmona, cuando dan el golpe de Estado, deroga la Constitución, tira la Constitución a un lado porque tira. Yo creo que ese es el único caso en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, donde un dictador llega y queda sin Constitución. Y no fue que quedó sin Constitución, sino que regresaba a la Constitución de 1961, la Constitución del Pacto de Punto Fijo, que sí permitía la privatización. Otra pregunta que se me hace: ¿por qué la derecha se resiste al diálogo? Porque a veces presidentes y gobiernos se preguntan que Venezuela tiene que ir al diálogo, pero es que nosotros no hemos dejado de dialogar nunca.
Es tanto, esto no se lo va a contar ni Mercurio ni la Tercera, ¿no? Que faltando 3 días para la convocatoria que se hizo para la Asamblea Nacional Constituyente, que de paso el Mercurio y la Tercera, y cuando digo Mercurio y la Tercera digo CNN y El País, etc., borraron, eso no apareció, pero sí apareció el plebiscito del 16 de julio, aquel donde la persona podía votar cuantas veces le diera la gana. A 3 días antes se estuvo dialogando. ¿Ustedes saben lo que le propuso la derecha al presidente Maduro? Le propuso que detuviera la convocatoria a la elección de los asambleístas, los constituyentistas, y les diera un mes para ellos inscribir sus candidatos. Eso fue el último día de diálogo. El diálogo nunca ha cesado. El problema es que esta gente, con esas divisiones internas, como lo dijo el Papa Francisco, bueno, para negociar se necesitan 2, mientras la oposición en Venezuela no se pongan de acuerdo para llevar una voz única, es imposible que salga adelante una negociación, pero la negociación... Y lo otro es que desde el exterior y algunos gobiernos intentan ver como que el diálogo tiene que ser obligatoriamente con la oposición o con la derecha, ¿no? El diálogo es con los campesinos. El diálogo es con los estudiantes, el diálogo es con los empresarios, el diálogo incluso es con las diversas ramas de confesiones religiosas que hay como en todos nuestros países latinoamericanos. El diálogo es esencialmente con los trabajadores. El diálogo es esencialmente con los trabajadores, con las mujeres, con los discapacitados. Por eso es que nosotros tenemos ahora en la Asamblea Nacional Constituyente alrededor de unos 28, creo, sectores representados allí. Tenemos constituyentistas de 23 años incluso. Pero ¿cómo no van a estar para la construcción de un país, sobre todo para la construcción de un proyecto político de largo aliento, de largo alcance, estructurado, factible, posible, creíble? ¿Cómo no van a estar los jóvenes? ¿Cómo no van a estar las mujeres? ¿Y cómo no van a estar los campesinos, los pescadores, los empresarios? Por eso es que nos llegamos nosotros a una constituyente como fue la constituyente de 1961, que fueron 14 diputados y 3 senadores, creo, elegidos a dedo para que fueran a encerrarse entre 4 paredes a hacer una constitución que, entre paréntesis, fueron más las deliberaciones en la embajada norteamericana que en la sede del Congreso venezolano. Nosotros no nos negamos al diálogo. Ellos se niegan al diálogo porque entre las condiciones que, por supuesto, le quiere el presidente Maduro que se dialogue, es que ellos tengan un compromiso de no entregar el territorio Esequibo. Se han negado. Ni sí ni no. Como decía Carlos Andrés Pérez, todo lo contrario. Se les ha pedido que tengan un compromiso de que no se va a privatizar el petróleo en Venezuela. No hay respuesta. Ya venimos para acá, se levantan de la mesa y vamos a consultar, etcétera y tal, y 3 meses después que no hay diálogo. Claro que ha habido diálogo. Claro que hay diálogo. Pero ese diálogo pasa por eso. Se les pide que Venezuela utilice los recursos que venía utilizando desde la llegada de Chávez, que es el crédito más barato, que es el crédito de China y Rusia, y no el crédito del Fondo Monetario Internacional. Tampoco, no quieren. Y se les ha pedido una cantidad de cosas que voy a leer porque lo queremos incrustarla en la Constitución para darle mayor carácter de irreversibilidad a la revolución. Hay otro elemento por el cual ellos no quieren dialogar, y es que ellos perdieron autonomía política, yo diría que hasta autonomía ética. ¿Por qué? Usted sabe que a veces aparece, Diosdado Cabello tiene cuentas en Estados Unidos, Maduro tiene cuentas en Nueva York, muy tontos o muy lesos, como dicen ustedes, sería un líder chavista que tenga cuentas en Estados Unidos. Eso nunca se ha podido demostrar, ya se ha convertido en parte del folclore y del humorismo en Venezuela, ¿no? El problema es que los Estados Unidos sí saben dónde tienen Julio Borges, Ramos Ayú, la esposa de Ramos Ayú, la otra, etcétera, de los 200 millones
Estados Unidos sí sabe dónde tienen ellos sus empresas, sus capitales ocultos en paraísos fiscales. Y por supuesto, Estados Unidos, como es Estados Unidos, no les da libertad, no les da respiro. Por eso es que lo que se discute o no se discute, lo que se dialoga o no se dialoga en Venezuela está sujeto a las determinaciones de Washington, no a las determinaciones de las casas de los partidos de la MUD en Caracas. Esa es una realidad. Eso es inobjetable. ¿Cuánto dinero tendrá Ramos Ayud? Es un hombre del año 58 está recibiendo contratos petroleros en Venezuela. Me hacen otra pregunta. ¿Por qué la constituyente? Si hace apenas 18 años hubo una constituyente en Venezuela que elaboró una muy buena constitución. Les voy a contar porque estuve presente en algunas de estas conversaciones en el año 98, en diciembre del año 98. Yo era a la sazón secretario del presidente elegido. Algunos líderes políticos que hoy están incluso en la derecha, recuerdo incluso a Álvarez Paz, demócrata cristiano, le decían a Chávez, elegido Chávez, porque no había asumido todavía el poder en Venezuela se asume la primera semana del mes de febrero, estábamos en diciembre, casi en Navidad del año 98, le preguntaban, presidente, ¿por qué usted no espera 1 o 2 años para convocar a la constituyente? Así usted tiene posibilidad de conocer el país, las estructuras políticas, sociales, cómo se maneja esto y para que tenga una versión más afinada de cómo atacar. Era una propuesta sana, si se quiere. Chávez se quedó pensativo y decía, recuerden que yo gané estas elecciones hace 15 días, montado sobre una sola promesa, es convocar a una constituyente. Chávez no prometió mejor economía, Chávez no prometió más educación, Chávez prometió solamente una, convocar a una constituyente para refundar la república. Entonces le dice, ¿qué pasaría si yo ahora le digo al pueblo venezolano, al pueblo que me eligió, que no voy a convocar una constituyente todavía, sino que voy a esperar 1 año o 2 años? El mismo Chávez se respondía y decía, ¿saben lo que va a pasar? Que el 6 de febrero no me van a dejar tomar la presidencia. No me van a dejar llegar a Miraflores. El pueblo no me va a dejar llegar, por lo tanto, yo me voy con la constituyente. Y efectivamente, su primer decreto presidencial, el mismo 6 de febrero, cuando asume la presidencia, fue convocar a la constituyente. Entonces la pregunta, ¿por qué una constituyente en tan poco tiempo? Explicaba Chávez, ¿ustedes creen que con un 50% de pobreza y un 24% de pobreza crítica, con una industria petrolera que sigue siendo nuestro principal sustento, desafortunadamente todavía no hemos roto la cadena esa de liberar, o cómo liberaron, no del petróleo, porque ningún país que tenga esa riqueza va a desechar el petróleo. Lo que decía Chávez, el problema no es vivir del petróleo, sino solo del petróleo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo voy a...? Chávez se obligó, porque se hablaba incluso de una constituyente que iba a durar aproximadamente de 1,5 años a 2 años. Chávez dijo, no, estamos en emergencia, vamos a trabajar para una constitución para 6 meses, y efectivamente así fue, una nueva constitución. Por supuesto, con todos los problemas estructurales en Venezuela, inequidad, injusticia, un modelo económico que no funciona, agotado, el rentismo petrolero. Esa fue una constitución, la vigente, la constitución bolivariana, una constitución de urgencia, si se quiere. Recuerden que veníamos del movimiento de la juventud militar del año 92 y veníamos del Caracazo del año 89, 27 de febrero del 89, y dijo Chávez, no, vamos a una constitución aunque sea de urgencia. Por eso es que en nuestra constitución, la actual, no aparecen, o quedó intocable, no se tocó el modelo económico, no se tocó el modelo de justicia, y las consecuencias de no tocar el modelo de justicia las estamos viendo ahora con esta fiscal y la Fiscalía General de la República, que se transformó en un poder dentro del Estado,
transformó eso, como lo dice el nuevo fiscal general, en una compañía anónima donde se compraban y se vendían sanciones, juicios, etcétera. Por eso es que en Venezuela, ahora lo que se está descubriendo, no se sabía, las transacciones millonarias, tanto para liberar a un culpable como para condenar a un inocente. Ahora anda la señora ex fiscal, que es producto de ese sistema de justicia atrasado, asociado a los intereses del capitalismo criollo, que quedó intacto en el año 1961, como quedó intacto el modelo económico. Eso entre otras razones. Por eso una constituyente, porque necesitamos darle carácter definitivo de irreversibilidad. ¿Qué nos proponemos? Y eso nos hemos decidido, y por eso el 30 de julio la gente, el pueblo votó como votó. Ustedes ven el video ese conmovedor de una cantidad de mujeres y ancianos atravesando un río para sacarle el cuerpo a un puente que había sido tomado por la derecha, para que no pasaran, porque sabían que ese pueblo es chavista. Trancaron el puente y esta gente atravesó ese río como unas 5 o 6 veces para ir a votar. Vieron la joven esta discapacitada sin brazos, votando con el pie. Y lo más grandioso de esto que llena y enternece el espíritu es con una sonrisa. Aquella muchacha, por supuesto, eso pone a Trump, debe ponerlo contra el piso. ¿Qué hemos decidido? Primero nos vamos al cambio del modelo social. El modelo social sí se remeció con esa Constitución del 99. Acabar con lo que queda de la Constitución del año 1961. 2/3 partes de la Constitución actual, la bolivariana, son dedicadas a los derechos humanos. Por lo tanto, ahí está plasmado el pensamiento humanista del comandante Hugo Chávez y de todo lo que le acompañaron en aquella promoción constituyente. Tenemos que preservar los avances sociales. Y preservar los avances sociales es hacer estructura de derechos humanos. Darle piso constitucional al concepto del bien vivir. Chávez lo decía, vivir pero vivir en mengua, vivir pero vivir sin atención social, sin salud, sin educación, sin vivienda, sin una adecuada nutrición. Eso no es vivir, eso es malvivir. Por lo tanto, el concepto indígena del bien vivir, a ese concepto en esta Constitución, nueva Constitución, queremos darle piso y fortaleza. En esta Constitución nos proponemos obligar a los gobiernos, al gobierno y a los gobiernos que vengan, sea del signo que sea, es mantener el diseño y la ejecución de políticas para la inclusión de jóvenes, mujeres, indígenas, discapacitados, campesinos, etc. Porque ¿qué pasa con las leyes? Una ley orgánica que tiene carácter de derivación constitucional, aguas abajo, un Congreso de derecha puede derogarla o puede cambiarla, puede hacer lo que le dé la gana con una ley. En cambio, si es una ley constitucional o tiene carácter constitucional básico, tendría que irse a un referéndum para aprobar o no aprobar una ley o por incluso derogar leyes. Nosotros sí estamos interesados en enfrentar al capital. No lo ocultamos. Como estamos interesados también, y nos está dando buen rendimiento, mediático incluso, enfrentar al neoliberalismo. Todavía en la Constitución del 1999 quedan rezagos del neoliberalismo. Entre unos, les cito algunos, por ejemplo, el artículo 303 de nuestra Constitución, el 303, señala que no se puede privatizar PDVSA, que es la gran empresa petrolera en Venezuela. Pero el 303 no dice que no se puede privatizar el petróleo. ¿Se fijan entonces cómo esas cosas quedaron allí, todavía subterráneas, etcétera? Bueno, eso queremos cambiarlo ahora también. Porque si queremos cambiar el modelo económico, tenemos que cambiar el modelo de gerencia, administración y de empoderamiento definitivo y absoluto sobre nuestros recursos naturales.
Nos interesa mucho, por supuesto, impedir la reprivatización. Déjenme contarles esto. En el año 99, cuando Chávez asume en la presidencia, dentro de esa cantidad de indicadores, cifras sociales, cifras económicas, sobre todo los técnicos que a un presidente recién llegado intentan acogotarlo con cifras, indicadores, como para que no termine aburriéndose y no tenga noción de realidad. Chávez no cayó en la trampa. Nosotros encontramos que el 48% de los pupitres en aulas universitarias ya estaba en universidades privadas. 48%. Hoy es el 18%. O sea, lo hemos hecho retroceder 30%. Y no es que en Venezuela esté prohibida la educación privada. No, sino que el gobierno la asumió como una tarea fundamental de justicia social, de equidad, de inclusión, y comenzó a invertir en educación. Hoy en Venezuela el joven que no va a la universidad no es porque no pueda, será porque no quiere, pero no porque no puede. Se da el caso incluso de cursos en universidades donde 5 jóvenes, 6 jóvenes, porque está la cantidad de carreras y de universidades públicas. Nosotros encontramos 41 universidades públicas, hoy tenemos 73 universidades públicas en Venezuela. Hay muchos jóvenes incluso que hacen una carrera universitaria en universidad privada y están haciendo una segunda carrera en alguna de las universidades públicas. Eso encontramos. Hoy es el 18% y cuidado si no seguimos revirtiendo esa cifra hasta llevarla a 0.1, para no decir 0. Queremos darle piso y somos convictos en la idea de que el socialismo, incluso nuestro socialismo, ese que todavía no terminamos de definir, que es como aquello cuando a uno le hacen alguna interrogante y uno dice, si no me lo preguntas, lo sé. Si me lo preguntas y tengo que responderte, no sé responderte. En eso estamos nosotros, en esa etapa todavía de búsqueda, de confrontación de ideas, de debates internos, de críticas, buscando esa definición exacta, no exacta, una definición precisa, más acotada sobre el socialismo que queremos. De lo que sí estamos seguros y convencidos es de que el socialismo nuestro no va a ser eurocéntrico, ni va a ser el socialismo de Nueva Zelanda, ni va a ser el socialismo no solamente por un asunto de no poder, no, es que no queremos ese socialismo. No queremos el socialismo de Finlandia, ni el de los países nórdicos, etc. No lo queremos. Nosotros ni nos parecemos, ni están dadas las condiciones, ni geográficas, ni políticas, ni culturales, ni históricas para estar aspirando a hacer lo que no podemos hacer. Por eso hemos hablado de un socialismo endógeno, no eurocéntrico. Les voy a hablar un tanto porque creo que acá está una de las claves de lo que nos proponemos, en las relaciones de producción. Porque si hablamos de socialismo tenemos que hablar obligatoriamente del trabajo. Primero, queremos dejarlo con la materia constitucional que impida privatizar el sistema de seguridad social, entre ellos el fondo de pensiones, las prestaciones sociales, las cajas de ahorro populares, y poner en la Constitución que no puede privatizarse el fondo de pensiones en Venezuela. De manera que para privatizar el fondo de pensiones, si quieren privatizar los fondos que son de los trabajadores, si quieren privatizar la educación, la salud, la vivienda, tienen que dar un golpe de Estado. Si quieren privatizar el petróleo, obligatoriamente tienen que dar un golpe de Estado, porque por vía democrática es imposible, y ellos lo saben, y lo saben Estados Unidos también, y lo sabe Francia, y lo sabe Inglaterra, etc. Y lo sabe el capitalismo o los grandes centros corporativistas financieros de acá, de nuestro continente. Fíjense lo siguiente, que el Club de Madrid, se llama el club ese, que a cada rato emite filipíadas y cédulas reales, etcétera, contra Venezuela, contra el proceso, ¿no? Uno llega a preguntarse,
¿será que nos quieren tanto, nos aman tanto a los venezolanos, que se preocupan tanto por una democracia, que si es democracia, que si no es democracia, la democracia arriba, la democracia abajo? ¿Será que nos tienen tanto amor porque somos una raza privilegiada, una nación privilegiada? No sé, una nación que merece que los capitalistas se preocupen por Venezuela. Les voy a decir cuál es el amor inconmensurable. Son 3.000 kilómetros de autopistas y vías de segundo orden. Y PDVSA cuesta hoy día 220.000 millones de dólares, sin incluir los yacimientos de gas y petróleo, porque esos son de la nación, no son de PDVSA. Y son 6 grandes represas hidroeléctricas. Y son 15 generadoras termoeléctricas. Y son 3.000 kilómetros de autopistas esperando concesiones. Y son 6 bancos del Estado. Para que tengan idea, Chávez no hizo lo que Caldera, cerrar bancos, etc. Ese autócrata, dictador, no confiscó bancos. Sino que bancos que iban entrando en problemas, Chávez le decía, bueno, te pago tanto por el banco, eso sí, 30 años y con bonos del Estado. Y te doy tanto en efectivo. Fue tan buen negocio, porque según dice la historia de los banqueros, que fundar un banco es un gran negocio. Quebrarlo es mejor negocio todavía, ¿no? Porque por supuesto que pierden son los ahorristas. El pueblo, el trabajador es el que pierde. Hoy en día, el 72% de los bancarizados en Venezuela está en la banca del Estado. Porque Chávez a medida que iban quebrando bancos, fue comprando bancos a precio de gallina flaca, y hoy el Estado venezolano es el primer banquero del país. ¿No le da eso un cierto saborcito a... Bueno, ya ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Pero el Estado también es el primer asegurador del país. Empresas de seguro que iban entrando en bancarrota, para no crear pánico y para no crear molestia y enfado, etcétera. Chávez permitió que no se cerraran, sino, dámela acá, vamos a negociar. Y hoy es el Estado el primer asegurador del país. El Estado venezolano es el único generador, transmisor y distribuidor de energía eléctrica en Venezuela. Si estuviéramos en Venezuela y se apagan estas luces porque es un fallo eléctrico, es culpa del Estado, no es culpa de NER ni de... No, es culpa del Estado. Asumimos la responsabilidad por eso. Responsabilidad plena frente al pueblo, frente a los intereses populares. Es así, pues. Es así. ¿Qué queremos también con la Constitución? Fíjense esto, y porque nosotros, este proyecto político se ha ensalzado en luchas propias, luchas de convicción, luchas de principios que nos han traído muchas enemistades poderosísimas. Imagínense la enemistad que nosotros nos ganamos con cierto factor poderosísimo. Cuidado si no el más poderoso en el mundo, cuando nosotros somos irreductibles, principistas y sostenedores en el Consejo de Derechos Humanos y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de los intereses y los derechos de la causa palestina. Por supuesto que eso nos enfrenta a ese gran poder, ese poder fáctico mundial que va y que viene y que está en todas partes, es omnipresente, está hasta en nuestras oraciones, está ese poder fáctico mundial. Ese es un pleito que nos ganamos. Pero nos hemos ganado un pleito con Marruecos porque somos firmes defensores de la causa del pueblo, de los derechos del pueblo saharaui. Y no vamos a renunciar a ellos. No sé si estos principios van a aparecer en la Constitución, ya los constituyentes lo discutirán, pero son dos causas irrenunciables para nosotros.
nos vamos a renunciar a la causa de la unidad latinoamericana, aunque nos estén pegando ahora por todos lados. Pero nosotros sabemos bien que el imperialismo no lo vamos a derrotar, que si con el petróleo, que si con el oro, que si poniéndonos, no, lo derrotamos con la unidad latinoamericana. Eso lo tuvieron muy claro. Eso lo tuvieron muy claro O'Higgins, San Martín, Bolívar, etc. Santander es otra historia, lo sabemos. Bueno, desgraciadamente se atravesó un luchador de esa magnitud, pero la unidad latinoamericana es imprescindible. Nosotros, como decía Perón, aunque no soy peronista ni me gusta Perón, pero el año 2000 o nos agarraba unidos o nos agarraba dominados. Y el año 2000 prácticamente, es cierto, no estábamos unidos, pero estábamos en mucho mejores condiciones de unidad como lo estábamos 100 o 200 años antes. Dios, o no sé, la divina providencia alineó los astros, alineó a Chávez, a Fidel, a Raúl, a Correa, o sea, se dio una playa yo diría que hasta héroes que se han atrevido a desafiar al poder imperial. Y bastante que habíamos avanzado. Ahorita tenemos, si se quiere, muy disminuida CELAC, UNASUR, pero nosotros ya probamos de que es posible la unidad latinoamericana. Nos falta convicción y quizás nos falta periodismo para decir eso. Porque una de las cosas que nosotros no le decimos, o no lo decimos mucho, no hacemos mucha investigación sobre esto, porque muchas veces hasta las editoriales, hasta las editoras de libros se dedican a que no se publiquen cosas. No es posible la desunión latinoamericana, o lo que ha hecho posible la desunión en Latinoamérica es la conducta servil de las oligarquías locales a favor del imperialismo y del capitalismo transmundial. Ese es un elemento clave. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es vencerlo. Y eso es lo que nos hemos propuesto. Y esta nueva constitución, al igual que la constitución del 99, trafica por ese propósito, o transita por ese propósito. Quitarle poder a quienes siempre tuvieron el poder. En Venezuela de 1914... cuando comenzó la explotación petrolera comercial y la exportación petrolera en Venezuela, ya aparecieron estos apellidos, los Machados, los Capriles, los Zuloaga, los López. Esa gente está dominando Venezuela desde sus tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, está dominando Venezuela desde 2014, porque por supuesto Juan Vicente Gómez le entregó el petróleo a los americanos, pero los contratos que se mueven alrededor del petróleo, que es una riqueza dineraria muy voluminosa, quedaron en manos de esta... Hay un libro no me recuerdo el nombre de este autor venezolano que escribió Los Amos del Valle, las 12 familias. Se han hecho esos anillos de fuego, de hierro y fuego, que nos llevaron a esa situación que encontró Chávez en el año 99 con un 50% de pobreza y un 24%. Hoy Venezuela es otra. ¿Tenemos problemas económicos? Sí. Pero Venezuela ya ha reconocido, a excepción de Cuba por una razón, el indicador de equidad. A excepción de Cuba, porque Cuba, por supuesto, por su mismo proyecto político, social y económico, maneja sus propios indicadores, que muchas veces coinciden o no coinciden con las Naciones Unidas, con el CEPAL, etc. Pero ya CEPAL dijo que el país más equitativo en este continente, a excepción de Cuba, es Venezuela. Eso se lo debemos a Chávez y se lo debemos a una constitución. Y una constitución, esta nueva constitución tiene como base y como piso fundamental la constitución del año 99. No es que vamos a derogar ni vamos a cambiar la constitución, todo lo contrario, lo que vamos a repotenciar, donde hemos descubierto no solamente nuestras fortalezas de tipo histórico, político, económico y cultural, sino que tenemos 18 años ya conociendo al imperio y sus secuaces internos en Venezuela. Y como ellos mismos se han declarado enemigos, al enemigo ni agua, pues, por supuesto. Les voy a hablar muy rápidamente y con esto culmino. Se me quedan, por supuesto, muchas cosas por fuera.
Pero el propósito de esta Constitución respecto a las relaciones de producción, porque no se puede cambiar el modelo económico diciendo, no, que vamos a, en vez de exportar más petróleo, vamos a exportar más alimentos, vamos a exportar más hierro, más aluminio, más plástico, esa cantidad de riqueza que Venezuela tiene que pocos las explotaron. No, no es por allí viene. El secreto y la estructura del cambio del modelo económico viene en las relaciones de producción. Por eso le decía que en este cambio vamos a incluir en la Constitución el impedimento de privatización de los fondos de pensiones. Pero no solamente eso, ya he escuchado a algunos constituyentistas hablar, porque Chávez en el año 2012 firmó la Ley Orgánica del Trabajo y se le dieron 3 años de vacaciones a esa ley. Vacatio en leyes le dicen, Eduardo, a este tipo de acción legal. Y es que en Venezuela Chávez prohibió la tercerización laboral. No hay tercerización laboral en Venezuela. Y por supuesto, la derecha, los Estados Unidos y el capitalismo continental no le interesa una constitución, porque puede ser una ley orgánica, una ley ordinaria, pero que una constitución diga que en ese país X, Y o Z está prohibida la tercerización, eso es una afrenta grande. Eso es seguirnos ganando enemigos. Bueno, la derecha está empeñada en que no discutir ese asunto, o de prohibir que en la Constitución aparezca el impedimento de la tercerización. Hemos propuesto también, Venezuela, nosotros venimos de 48 horas cuando llegó Chávez a 45 horas en el año 2003, 2004 creo, y en el 2012 una de sus últimas leyes firmadas antes que Chávez ya su agotamiento físico le impidiera, una de las últimas leyes que promulgó fue el propósito que se había hecho prácticamente 10 años antes. Una nueva ley orgánica del trabajo y entre otras cosas pasamos de 48 a 45, perdón, estamos ahora en 45 horas semanales. 45 horas. La derecha pretende que regresemos a las 48 horas. La idea es llevarla a 40 horas. Por supuesto, vienen aquellos temas neoliberales de la competitividad, de la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos preocupa más un padre y una madre que estén llegando a su casa a las 8 y a las 9 de la noche y no que lleguen cuando deberían llegar a las 6 de la tarde porque tienen hijos y tienen responsabilidades de crianza de hijos. Es decir, esto de llegar a las 40 horas semanales, perdón, estamos en 40 horas ahora, estamos en 40 horas. Tiene esa connotación de construcción de futuro, de justicia. ¿Cuántos niños desamparados, no porque no tengan padre y madre, sino porque el padre y la madre, el padre llega a las 11 de la noche y la mujer llega a las 6 porque los dos tienen que trabajar? Que trabajen los dos está bien, pero por Dios, que lleguen a las 5 de la tarde. Y una de las propuestas, o sea, en esta nueva ley orgánica del trabajo, prácticamente el venezolano los sábados, por condiciones especiales, en salud, en algunos servicios, etcétera, trabajo los sábados, pero la idea es que no trabajemos los sábados. Embajador, son 6 horas al día. Eso es lo que establece la ley. 6 horas al día, gracias compañero. Pero con un máximo de 40 horas semanales. Sí. En Venezuela tradicionalmente las negociaciones para el aumento de sueldo, etcétera, era una fulana comisión tripartita, el Estado, los trabajadores y la empresa. Desde el año 58 hasta la llegada de Chávez hubo 48 intentos o 48 negociaciones, 36 la ganó la empresa, con un Estado que se prestaba para eso. No hay comisión tripartita ahora. El gobierno estudia las peticiones de los trabajadores y el gobierno decide, porque negociar con la empresa es un exabrupto, es antinatural que un trabajador que de paso a veces ya está mal pagado tenga que sujetarse a las condiciones de negociación de su patrón.
¿Qué quiere la derecha con las prestaciones sociales? Para que tengamos idea, la prestación social en Venezuela es que por cada mes trabajado, todo, público o privado, el patrón tiene que abonarle en cuenta individual, no es el fondo de pensiones, en cuenta individual 5 días de salario, que el patrón tiene que integrarlo trimestralmente, y esa cantidad de dinero comienza a ganar intereses de acuerdo a las tasas de mercado fijadas por el Banco Central de Venezuela. De manera que cuando un trabajador cambia de trabajo, cambia de patrón, decide si se queda con su dinero o lo deja todavía en su cuenta individual para que el nuevo patrón le siga. De manera que cuando se jubilan, además de irse con su pensión, se le entrega un cheque por todo lo que ha ahorrado por 10, 15, 20, 25 años. Pero repito, son 5 días que el patrón tiene que ponerle por mes. Multiplicamos 5 por 12, son 60 días al año, por 10 años, y con el último salario, Bueno, la derecha no quiere el esquema de prestaciones sociales. Nos hemos empeñado en que muchas de las empresas insignes o buques insignes del Estado, entre ellas PDVSA, haya participación de la clase trabajadora en las decisiones fundamentales de la empresa. Ya tenemos varias empresas con ellos, entre ellos PDVSA, y miren que estamos sorprendidos con la productividad que estamos logrando en los campos petroleros, recuperando pozos que se creían perdidos o agotados, y son los trabajadores con su conocimiento, con su inteligencia, con su talento, con su voluntad, quienes están diseñando planes al lado, por supuesto, de los directores, de los ingenieros, de los investigadores, etc. Pero estamos descubriendo esa gran fortaleza que tiene toda la sociedad en el mundo con sus trabajadores. Desde el año 2011, Chávez, dentro de este concepto de las grandes misiones, porque se encontró con una estructura burocrática del Estado todavía dominada por el pacto de punto fijo, que no permitía avanzar en muchas cosas. En 2011 se funda la Misión Vivienda, y del 2011 hasta la fecha se han construido 1.700.000 y tantas viviendas. Viviendas que son entregadas a la familia, tome su llave, dependiendo de la característica socioeconómica de la familia, comienza a pagar de inmediato, comienza a pagar dentro de 1 año, dentro de 2 años. Otra característica de ese plan es que si hay un discapacitado, una persona discapacitada en esa familia, la persona termina pagando la mitad de lo que cuesta el apartamento. El Estado no le gana dinero a eso. Nuestro Estado es un Estado generoso, bondadoso, buen padre, buena madre. No tiene por qué estarle ganando dinero al trabajo ni a los trabajadores. Esos conceptos, por supuesto, chocan contra el modelo eurocéntrico, egocéntrico, capitalista para esto. La derecha, específicamente Julio Borges, ha intentado por varios años parar la Misión Vivienda. Julio Borges es un broker bancario. Ahora imagínense ustedes que 1.730.000 familias beneficiadas con esas viviendas, con un gobierno de derecha, les van a calcular el precio de la vivienda. Y van a tener que pagar la vivienda. Y van a tener que pagar los intereses si tienen 10 años viviendo y no han pagado los intereses, porque el Estado actual es eso, generoso, repito, bondadoso, dado, no dadivoso, dado, de mano dada con el pueblo, con las clases populares, con los intereses de la familia. Esas familias van a tener que entregar los apartamentos. Características de estos apartamentos: el menor, o casa, apartamento o casa, menor tiene 70 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina. Y la otra característica es que no se construyen por allá bien alejados, en el centro de Caracas. Hay más de 1.000 apartamentos de ese tipo. Imagínense ustedes el valor de un apartamento de eso si llega un gobierno de derecha en Venezuela. Esa misión
queremos dejarla establecida en la Constitución como una misión que no puede saltarse sobre ella, el derecho a la vivienda. Yo voy a concluir diciendo esto. Los organismos internacionales nos piden a todos nuestros países, llámese Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, todo, nos piden que combatamos la pobreza. Y en Venezuela, mientras más se combate la pobreza, más intentos de golpe de Estado. Nos piden que combatamos la desigualdad, que somos el país más equitativo de este continente y cuanto más equitativo, más nos pegan y más intentos de golpe de Estado. Nos piden que le demos a la gente salud y educación gratuita, porque no hay desarrollo posible sin educación y salud gratuita. Y mientras más salud y más educación, más Obama y más Trump. Ya la pregunta que nos hacemos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Entregamos el país? ¿Entregamos la riqueza? Me despido, compañeros, y agradecerle nuevamente de todo corazón vuestra asistencia. Voy a despedirme con aquel viejo proverbio afgano. Ellos tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Hermoso acto, hermoso acto. Listo. Gracias. Si nos vemos, lo vemos al 15, ¿no? Voy bajando. Agradecemos a los compañeros, a las compañeras que han asistido a este evento por haber escuchado al embajador, y ahora viene nuestra misión, la misión solidaria. ¿Cómo está? La misión de difundir y transmitir todo lo Usted que no se refirió a la delincuencia. No se refirió a la delincuencia. Supe que la delincuencia. Mira, que somos muchos problemas producto del intento de derribar el proyecto político. Pero vamos a salir. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo soy secretario político de una célula del Partido Comunista. Claro. Nosotros publicamos un boletín mensual. Siempre estamos haciendo artículos de apoyo y solidaridad con Venezuela. El que hacer se llama. Sí, aquí están los dos. Te lo entrego. Ya, muchas gracias. Gracias. Y muchas Felicitaciones. Tengo una pregunta. No hay una tendencia a destruir los estados nacionales, por ejemplo, en Libia.